Muy buenos días, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Cristo en nuestra familia, cuya motivación y función principal es hablar de la palabra del Señor. Cristo en nuestra familia pretende exhortarles, animarles, llevarles una palabra de aliento, de ánimo, a través de la palabra del Señor. No es propiamente Cristo en nuestra familia, simplemente somos interlocutores. Y que sea la palabra de Dios la que actúe en la vida de todos y cada uno de ustedes de acuerdo a su deseo, de acuerdo a su necesidad y ciertamente también de acuerdo al propósito de Dios para la vida de cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor, como en cada reunión, por todas las bendiciones recibidas a lo largo de esta semana. Le damos gracias al Señor porque podemos testificar conforme a lo que dice su palabra, que el Señor nos ha provisto, no nos ha desamparado, nos ha provisto alimento, nos ha provisto vestido, nos ha provisto un lugar para dormir, para descansar. Ha tenido buen cuidado de nosotros, pero sobre todo, el Señor nos ha permitido poder estar en su palabra, poder leer en su palabra, poder meditar en su palabra, poder reflexionar en su palabra. Y esto es importante porque cuando usted descansa en la palabra de Dios, busca la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, proclama la palabra de Dios, entonces nunca, subrayo la palabra nunca, nunca le faltará palabra en su vida. Para aquello que usted necesite o para aquello que Dios pretenda en su vida. Recuerde que el Señor, a través del profeta Isaías, dice que así como la lluvia y la nieve descienden a la tierra y la riegan y la preparan, y que Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come, el Señor dice, de la misma manera, así es mi palabra, desciende sobre ustedes. Y esa palabra, a su tiempo, germinará y dará fruto. Dice la palabra de Dios que así como desciende la lluvia y así como la semilla cae a la tierra y en su momento da el fruto para lo cual ha sido establecido, dice el Señor, así será mi palabra que sale de mi boca. No solo sale de su boca, que ya ha salido de su boca. Irá y hará todo aquello para lo cual el Señor la ha enviado. Y dice, y no regresará a mí vacía. Por eso, la palabra del Señor nos anima cuando lo necesitamos. Nos exhorta cuando necesitamos ser exhortados. Nos confronta cuando tenemos que ser confrontados y nos estamos apartando de la voluntad de Dios. Nos redarguye la palabra y trabaja en nosotros. Aunque no seamos testigos, nos va modificando, nos va transformando hasta que finalmente cada uno de nosotros se convierta en el producto que Dios quiere para llevar a cabo su voluntad y sus propósitos.
Humanamente todos tenemos propósitos, humanamente todos queremos cosas, queremos algo. Pero cuando no conocemos a Dios, vendrán momentos en que las circunstancias no sean fáciles, no sean sencillas. Pero aquellos que han invertido su tiempo en buscar la palabra de Dios, en leer la palabra de Dios, en reflexionar en la palabra de Dios, en meditar en la palabra de Dios, en proclamar la palabra de Dios, esa palabra estará ahí para el momento en que usted la necesite. Es como guardar provisión. Y la provisión es para el momento en el que se necesite. Y todo el tiempo necesitamos la palabra de Dios. Yo necesito la palabra de Dios, mi casa necesita la palabra de Dios, mis hijos necesitan la palabra de Dios para poder estar en el día a día, para ser entendido de los tiempos del Señor. Humanamente todos queremos en algún momento determinado satisfacer nuestras emociones, hacer nuestra voluntad. Y tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿y lo que yo deseo en mi corazón está conforme a la voluntad de Dios? Lo que yo deseo en mi emoción, que yo quisiera tener, ¿está conforme a la voluntad de Dios o está conforme a mi voluntad? Porque hay una diferencia y el resultado también marcará una diferencia eterna. Dios desea usar la vida de todos y cada uno de nosotros. Pero aunque Dios desea usar nuestra vida, de todos y cada uno de nosotros, Dios no dispondrá de todas esas vidas, sino de aquella que en un momento determinado, con la ayuda del Espíritu Santo, la voluntad de Dios sea reflejada sobre cada uno de nosotros y entender la voluntad de Dios y los propósitos del Señor. Le damos gracias al Señor porque en esta semana puedo levantarme y dar testimonio para decirles que la palabra no ha faltado. La palabra ha estado ahí. Y cuando digo que la palabra ha estado ahí, lo que la mayor parte del tiempo hago actualmente, pues es tener una cita con muchos de ustedes por una necesidad médica, si usted así lo quiere. Pero llega un momento en que la necesidad médica se satisface hasta cierto punto, pero en la mayor parte de nosotros necesitamos además palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras de exhortación. Y puedo ver, maravillado, cómo la palabra de Dios se hace presente y está ahí en el momento en que la persona lo necesita. Muchos quizás lo hayan pedido y ni siquiera lo externen. Y Dios nos hace ser testigos de que su palabra está haciendo el efecto que quiere. Porque cuando la palabra del Señor nos traspasa, viene un quebrantamiento. Y ese quebrantamiento permite que el Espíritu Santo continúe y siga haciendo su obra. Le damos gracias al Señor. Le damos gracias. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en sacrificio por nosotros. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque nos envió al Espíritu Santo y el Espíritu Santo está entre nosotros. Es una persona y está ahí para ayudarnos, para auxiliarnos. Está ahí en todo momento para hacernos comprender, entender la palabra del Señor. Espero que hayan tenido una buena semana y, como repito, para algunos quizás no ha sido sencillo.
Algunos están hospitalizados, su situación médica se ha agravado. De repente recibo mensajes en los cuales nos piden que oremos, que los exhortemos, que los animemos. Y la mayor parte de las veces le doy gracias al Señor porque me permite compartir con ustedes algunos pasajes, algunos versículos, que estoy seguro que hacen el efecto que el Señor establece de acuerdo a la necesidad de todos y cada uno de ustedes. La palabra del Señor es poderosa, pero también entiendo que tengo un alma que está en un cuerpo que se desgasta, en un cuerpo que se fatiga, en un cuerpo que va cambiando, en un cuerpo que no es eterno, en un cuerpo que se enferma. Y ese cuerpo necesita ser fortalecido. Y la manera en que es fortalecido necesariamente tiene que ocurrir a través del fortalecimiento de nuestra alma y de nuestro espíritu. Oramos para que el Espíritu Santo siga haciendo la obra en cada uno de ustedes. Oramos para que en la medida que el Espíritu Santo les fortalece, permita que su alma se fortalezca también y que esto impacte corporalmente en la vida de ustedes. Sé que no es fácil comprender humanamente nuestra circunstancia humana, pero si me doy la oportunidad de buscar la palabra de Dios, su palabra dice que Él es fiel y verdadero. Su palabra dice que Él estará conmigo. Su palabra dice que Él no me dejará. Su palabra dice que Él me sostendrá con su diestra de poder. Su palabra dice que Él me sacará de la angustia, que Él me sacará de la desesperación, que Él me sacará de la profundidad del pozo cenagoso y pondrá mis pies sobre tierra firme y que yo podré descansar en Él. Esa es la promesa y la palabra del Señor. Continuemos con la proclamación como lo hemos venido haciendo. Esta semana he podido ver que realmente la proclamación, el Señor ha permitido que para muchos de ustedes les fortalezca. El Señor me permite ser testigo de esto y me ha permitido ser testigo durante esta semana. Y les he señalado que básicamente la proclamación está basada en los versículos bíblicos. No es como que yo haya estructurado algo en mi mente, me haya imaginado, lo haya acomodado y lo haya dejado. No, cada estrofa, cada línea que está descrita aquí está basada en la palabra de Dios. Y esta proclamación empieza primeramente reconociendo la soberanía de Dios. Cada uno de nosotros en algún momento somos confrontados de tal manera que en esa confrontación el Señor nos hace ver que Él es el Dios todopoderoso. Cuando el hombre llega a un punto en el que parece no haber nada, Dios aparece y dice: aquí estoy yo. Tú no me ves, tú no me oyes, tú no me escuchas, tú no me sientes, pero yo estoy aquí. Y allí está el Señor para derribar incluso argumentos que nos confunden humanamente, científicamente. Argumentos como que somos energía y un día cuando ya no estemos aquí pasaremos a la energía del universo. Argumentos como que tenemos que vibrar de tal manera y entre más vibremos llegará un momento en el que estemos en la misma frecuencia de vibración de Dios y entonces en la manera que vibramos y nos acoplamos a esa vibración podremos encontrar esa unión con el Creador. A veces esto es más complicado de comprenderlo que el hecho de aceptar que hay un Dios omnipotente
que hay un Dios omnipresente, que hay un Dios omnisciente, que hay un Dios que dejó un reflejo para nosotros en el día a día de su potestad. Dice el Señor en su palabra, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, dice el salmista. Por lo tanto, el hombre tiene que sentirse impactado para decir, ¿y quién es el hombre para que Dios tenga memoria de él? ¿Quién es el hombre? Así expresaba el rey David. Dios es soberano y Dios nos invita para reconocer que Él es Dios. Y esto nos lleva al mandamiento más grande que dice, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Amarás a Dios. Y amar quiere decir reconocerlo. Amar quiere decir que no soy nada si yo no tengo la convicción de que Él es Dios y que reconociendo esa soberanía, que reconociendo esa magnificencia, yo debería doblegarme delante de Él y debería someterme completamente, como lo dice esta primera parte de la proclamación. Y luego la proclamación nos lleva a un segundo punto, que es el hecho de aceptar que Dios, dentro de un propósito que nos cuesta trabajo a veces entender, en el cual el hombre decidió separarse de Dios, Dios tuvo que idear un plan para decir cómo rescato a la humanidad, cómo la reconcilio conmigo. ¿Qué haré? ¿A quién enviaré? Y nuestro Señor Jesucristo desde la eternidad dijo, Padre, envíame a mí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que se encuentran perdidos. Yo iré por aquellos que están sin rumbo. Yo iré por aquellos que están desesperados. Yo iré por aquellos que sufren. Yo iré por aquellos que están ciegos y sordos. Yo iré por aquellos. Y en un momento determinado, nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra como hombre. Subrayo como hombre. Porque a veces pensamos en Cristo como algo inalcanzable, como algo divino, como algo intangible. Él vino como hombre. ¿Por qué vino como hombre? Para mostrarnos a nosotros que humanamente podemos tener victoria sobre nuestras luchas. Podemos tener victoria en el nombre de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo vino a mostrarnos que humanamente podemos, porque quizás podamos pensar, bueno, Cristo lo logró porque era una divinidad, porque Él era el Hijo de Dios, tenía todas las herramientas, tenía todos los argumentos para poder salir adelante, pero yo soy humano, yo no puedo. Jesús vino y dijo, soy exactamente igual que ustedes. Tengo un cuerpo, tengo sangre, tengo un espíritu que me dio la vida el Padre. Tengo un alma, como lo expresa cuando el momento se acercaba y que Él decía, mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero Él, en obediencia, fue a la cruz. Y este segundo aspecto de la proclamación debe recordarnos que nuestro Señor Jesucristo pagó el precio, con precio de sangre, por amor a nosotros, para que fuéramos rescatados. Y si yo no puedo comprender eso, si yo no puedo entender eso, debo pedirle a Dios, Señor, revélame. Revélame, Señor, porque no lo entiendo y no lo comprendo. Porque si yo logro entenderlo y comprenderlo, eso va a producir un impacto en mi vida. Y ese impacto en mi vida debe reflejarse en un cambio en mi manera de vivir. En un cambio
de ver la vida humanamente, en la voluntad del hombre, en la ambición del hombre, en el deseo del hombre, que no en pocas ocasiones está en contra de la voluntad de Dios, no le agrada a Dios. No puedo entrar en detalles, pero basta que usted vea la forma en que culturalmente vivimos, haciendo cosas que ofenden el corazón de Dios, que van en contra de natura. Y pareciera que nos complacemos con ello. Situaciones perversas que tratan de imponernos en el día a día. ¿Quién nos librará?, decía Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesucristo es nuestro libertador. Nuestro Señor Jesucristo, que vino y pagó el precio en la cruz, derramó su sangre en la cruz, nos redimió, nos limpió de todo pecado por su sangre. Y eso nos permite ser aceptos delante del Padre. Esta segunda parte de la proclamación es reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y saber que ese sacrificio fue completo y fue suficiente, tal y como nuestro Señor Jesucristo lo selló en la cruz, diciendo: Padre, todo está consumado. No hay más por hacer, no hay más por pagar, todo está consumado. Completo y suficiente. No tenemos que hacer nada. No tenemos que hacer obras como muchas personas piensan que humanamente pueden hacer obras tratando de agradar a Dios. No es esa obra la que agrada a Dios. La obra que agrada a Dios es que una vez que ese corazón, que esa persona ha sido modificada, ha sido transformada, y su corazón, que era de piedra, que era insensible y que hacía todas las cosas en contra de la voluntad de Dios, se volvió un corazón de carne para agradar a Dios. Y es ese corazón el que ahora ha cambiado, el que ahora transformado puede hacer obras para Dios. Y no la obra como tal. Y el resultado en esta segunda exposición de la proclamación es que hay una promesa, la promesa más importante, que dice que nuestra esperanza bendita de vida eterna está garantizada. Está garantizada de por vida. No faltó absolutamente nada. Está completa. No vamos a vivir eternamente. No nos vamos a llevar absolutamente nada de aquí. ¿Por qué entonces estamos tan afanados en crear riquezas materiales, en mostrarnos como los personajes más importantes para ayudar a las personas a formar riqueza material, si esa riqueza material hace que algo se produzca y entonces su motivación y su atención esté permanentemente puesta ahí? Y no me malinterprete, yo no estoy diciendo que no deba haber prosperidad en la vida de las personas. Para eso Dios nos da dones y talentos. Y el Señor nos exhorta, dice que para que hagamos todo en excelencia como si fuera para Él. Cuando yo reconozco la soberanía de Dios, cuando yo puedo ir delante de Él y decirle: me rindo a ti. Cuando en una segunda parte yo puedo reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y eso debe traer un cambio en mi vida, entonces viene un tercer escenario, como en las obras, primer acto, segundo acto, tercer acto. En el tercer acto debe haber una manifestación de ese cambio. Y la manifestación de ese cambio está expresada, inmersa en la oración del Padre Nuestro. Cuando nosotros decimos: Padre, y perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden. Este mundo seguramente
estaría mucho mejor si aprendiéramos a perdonar. Todos, absolutamente todos tenemos cosas que perdonar. Y el que piense que no tiene que perdonar nada, entonces vive en un espejismo, vive en un engaño, se engaña a sí mismo. Yo vivía engañado antes de los 40 años, porque pensaba que era una persona buena, que era una persona correcta, que me expresaba bien, bajo mi propia mentalidad. Pero cuando esa mentalidad, esa manera de pensar es confrontada con la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios nos desnuda y nos hace ver realmente lo que somos y quiénes somos. Y cuando la palabra de Dios hace eso, no nos gusta el resultado. Pero eso que hace la palabra de Dios es para darnos cuenta y que a partir de ahí eso marque un cambio en nuestra vida. Un cambio que debe de ser evidente para todos los demás. Y ese cambio, en este tercer acto, en esta tercera escena, es el perdón. En la proclamación dice: Padre, si ha habido personas que me han señalado, que me han juzgado, que me han herido, que han abusado de mí, que me han violentado, Padre, Padre, hoy vengo delante de ti para decirte: yo los perdono en el nombre de Jesús. Es tan importante que nosotros podamos abrir nuestra boca, aunque no querramos, aunque no lo podamos sentir aparentemente, y digamos: yo te perdono. Y el perdón es un ejercicio de todos los días. No es como: ya te perdoné y hoy es otro día. Todos los días, todos los días. Porque todos los días tenemos rasgos de vanidad, todos los días tenemos rasgos de soberbia, todos los días tenemos rasgos de querer ser representantes de algo, todos los días queremos tener el control, todos los días queremos tomar el poder, aún inconscientemente. Los padres aman a sus hijos y a veces en ese amor llega un punto en el que no los dejan ser ellos. Aún ahí tenemos que ir delante de Dios y decirle: Señor, perdóname y ayúdame. Y viceversa también. Parece ser que esa es una característica de los jóvenes ahora cuando no quieren dejar la casa, porque no hay responsabilidad, porque no hay obligación, y estamos jugando, dirían, en la cuerda floja. Habrá quienes traigan arrastrando cosas desde su niñez, desde su juventud, personas que nos lastimaron. Siempre hay alguien que trata de abusar de nosotros, siempre hay alguien que trata de lastimarnos en una mente que no es como la mente de Dios, en mentes que están tomadas por el espíritu de maldad de este mundo. Por eso es tan importante atesorar lo que Dios nos da a cada uno de la manera en que Dios nos lo da y tener la capacidad, en la medida que nos hayan lastimado, que nos hayan ultrajado, que nos hayan violentado, que nos hayan engañado, que nos hayan juzgado, que nos hayan mentido, decir: Padre, Padre, yo los perdono. Perdono a esta persona, a la otra, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mi vecino. Yo los perdono en el nombre de Jesús, Señor. Yo los perdono. Y la consumación de este tercer acto es cuando, después de ir delante del Señor para decir: yo los perdono, es ahora levantarse en victoria,
y decirle a ese mundo espiritual de maldad: ya no tienes más dominio de mí, porque ahora soy un hijo de la familia celestial, ahora soy un hijo de Dios en el poder de nuestro Señor Jesucristo, y ahora yo puedo levantarme para bendecir a mis enemigos, para orar por los que buscan mi mal, para interceder por los que me persiguen, ultrajan y me violentan. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, y no estoy diciendo que sea una tarea fácil, pero cuando vengan aquellos pensamientos que me hagan retroceder, yo tengo que recordar la palabra de Dios, que me sostiene y que me anima para ir adelante. Por eso en la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo exhibió a sus enemigos públicamente a través de su muerte en el Calvario, porque ya no tenían más potestad sobre de él, porque él había vencido. Venció para que nosotros ahora podamos vivir y vivir eternamente. Eso hace esta proclamación. Es tan importante que mi exhortación durante esta semana ha sido, aunque no lo sienta, usted repítala en voz alta una y otra vez, y estoy seguro que en algunos de ustedes, en la medida que lo estén repitiendo, puede llegar un momento en una línea o en una estrofa en la que de repente no comprendan qué es lo que está pasando y lágrimas salgan de sus ojos, o algo les impida continuar diciéndolo en voz alta porque hay un llanto ahí que está contenido. Déjeme decirle que eso es el reflejo del Espíritu Santo obrando en la persona y librando a la persona, sanando a la persona, convirtiendo a la persona. Es tan importante hacer la proclamación. No he dicho que las cosas a veces nos produzcan mucho dolor y sean muy penosas para nosotros. Pero si yo me mantengo en la palabra, esa palabra me va a dar la fortaleza para levantarme y seguir adelante. Eso es lo que la palabra de Dios hace. El cuarto escenario es cuando yo entiendo que la lucha que libro en el día a día no es contra mi prójimo. No es contra mis vecinos, no es contra mis familiares. Mi lucha no es contra ellos, aunque parezca que es contra ellos. Aunque yo pueda decir, es que ya no los aguanto, ya no los tolero, es mejor que me dejen solo. La palabra de Dios debe darme un reflejo para entender que mi lucha no es contra ellos, sino que es una lucha espiritual. Nuestro Señor Jesucristo expresó y dijo: porque el príncipe de este mundo, que el príncipe no era nuestro Señor Jesucristo, que Él no era el rey. Y nuestro Señor Jesucristo expresó frente a Poncio Pilato: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. Y cuando dice el príncipe de este mundo, es porque hay un príncipe que gobierna este mundo. Y ese príncipe es un espíritu de maldad, que el Señor lo reprenda. Pablo lo expresa perfectamente en su carta cuando dice: nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes celestiales de maldad, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. Pero el mensaje es: si usted ha reconocido la soberanía de Dios, si usted ha reconocido a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador, si usted ha logrado perdonar a los que le han ofendido y usted ahora los está bendiciendo, entonces usted ya ha triunfado. Aunque vengan a inquietarle pensamientos o situaciones, usted ya ha triunfado en el nombre de Jesús. Y entonces uno puede decir, conforme a la palabra del Señor, al libro de Santiago: resisto
Resisto a Satanás, resisto sus mentiras, resisto sus presiones, resisto todo agente o instrumento que él quiera usar en contra mía, porque ahora soy un hijo de Dios. Ahora traigo una marca sobre mi corazón. Ahora mi mente ha sido cambiada y ha sido transformada. Ahora puedo resistir a ese mundo oscuro que avanza en contra mía, porque le pertenezco a nuestro Señor Jesucristo. Y no hay poder que ese rey no quiera usar en contra mía. No hay maldición que pueda ser ejercida sobre mi vida. No hay ningún espíritu de ansiedad, de depresión, de enfermedad, de hechicería, de brujería. No hay nada que pueda tocar mi vida si yo me mantengo en el camino del Señor día a día. La palabra del Señor dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. En el último libro de Apocalipsis, alguien pregunta y dice: ¿quién es esta multitud? Estos son los que han sido lavados en la sangre del Cordero. Estos son los que han triunfado. Estos son los que han recibido la promesa eterna. Hemos vencido. Hemos vencido. Y sé que esta parte quizás no sea tan comprensible de todo, pero tengo que declararla. Tengo que declararla. Y al final decir: Padre, mi vida es tuya. Todas las cosas que yo tengo a ti te pertenecen. Tú me has permitido tenerlas simplemente para que yo las pueda administrar. Pero todo te pertenece, Señor, conforme a tus propósitos y tu voluntad y a tus riquezas sin gloria. Señor, ensancha mi territorio, permite que mis estacas se extiendan. Bendíceme, Señor, bendíceme en el día a día, así como bendijiste a tus siervos. En el nombre de Jesús. Amén. Les doy gracias por permitirme exhortarles nuevamente en esta proclamación. Con algunos de ustedes lo he hecho de manera personal. Con algunos de ustedes sé que necesitan una palabra y esta palabra la encuentran aquí en la proclamación. Repítala una y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta que esta palabra haga el efecto que Dios ya ha establecido sobre su alma, sobre su mente, sobre su corazón. Y dele gloria a Dios cuando usted pueda hacer testimonio de las cosas que Dios ha hecho en su vida. En este mismo contexto, en nuestra reunión pasada, hablamos cuando nuestro Señor Jesucristo dice que no solamente seamos oidores de su palabra, sino que seamos hacedores de su palabra. Y en esta parte el Señor expresaba y decía: porque aquel que escucha y hace mi palabra, hay dos cosas que hay que hacer: escuchar y hacer. Aquel que escucha y hace mi palabra, le consideraré como un hombre prudente. Pero aquel que escucha y no hace mi palabra, le consideraré un hombre necio, imprudente. Tome en cuenta que las dos personas están escuchando la palabra, pero la diferencia es que uno hace y el otro no. Y luego continúa diciendo: los compararé como un hombre que construye su casa. Uno la construye sobre la roca y otro la construye simplemente sobre la arena. Y en los dos casos dice que vinieron tormentas y vinieron ríos y vinieron vientos y azotaron contra estas casas, pero la que estaba fundada sobre la roca se mantuvo en pie.
pero la que no estaba fundada sobre la roca se desmoronó, y dice, y grande fue su ruina. No solo se desmoronó, sino que grande fue su ruina. Una de las cosas más terribles es vivir sin esperanza. Cuando alguien piensa que no tiene esperanza, que ya no hay aliento, que ya no hay absolutamente nada, esa debe de ser la oscuridad más terrible para una persona. Pero cuando usted permite que la palabra venga a su vida, dice que es como una lámpara que alumbra su camino, que es como una lámpara que alumbra dentro de usted en medio de la oscuridad y trae la luz a su vida. En este pasaje podría establecer 5 cosas. La primera es que lo principal que se destaca en esta enseñanza del Señor de construir nuestra casa sobre la roca es la obediencia. Sin obediencia no podemos agradar al Señor. La segunda es la advertencia de lo que ocurre cuando no seguimos la voluntad de Dios. Como cuando un padre le dice a un hijo, hijo, hija, no vayas por ese camino, no te conviene. Hijo, escucha los consejos de tu padre y la sabiduría de tu madre. Escucha. Cuando somos jóvenes no escuchamos, porque queremos hacer nuestra experiencia, queremos hacer nuestra voluntad. Y el resultado es probable que sea muy doloroso, muy doloroso, con consecuencias que no son fáciles de encontrar la solución. La advertencia de no seguir la voluntad de Dios. Nuestra vida puede desmoronarse y podemos entrar en terrible ansiedad, en depresión, con ideas de muerte, el no querer saber nada de la vida, el no querer saber nada de Dios. No son pocas veces las que he escuchado estas expresiones. Por eso la exhortación es: edifiquemos sobre la roca, edifique sobre la roca. La roca es Cristo, la roca es la palabra de Dios, la roca es la palabra viviente. Edifiquemos sobre la roca y permitamos que la autoridad de Jesús tome autoridad sobre nuestras vidas. La verdadera autoridad, el establecimiento de la verdadera autoridad. Cuando nosotros lo hagamos, cuando nosotros permitamos que la autoridad de nuestro Señor Jesucristo tome el control de nuestras vidas, cuando tomemos la palabra para que nuestra vida sea edificada, entonces nos encontraremos como en este pasaje escrito en Mateo 16 a partir del 13, en donde nuestro Señor Jesucristo les hace una pregunta crucial, en donde les dice: ¿quién soy yo? Hoy nuestro Señor Jesucristo está delante de nosotros haciéndonos la misma pregunta. Nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros nos dice: ¿quién soy yo para ti? ¿Quién es Jesucristo para usted? ¿Es solamente un nombre? ¿Es solamente una expresión? ¿Es algo que tiene que ver con las iglesias o con las religiones? ¿Quién es Cristo para usted verdaderamente? Era un profeta, era un revolucionario. ¿Quién es Cristo en su vida? Oro para que todos podamos llegar al punto donde llegó el apóstol Pedro, cuando le dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Qué maravillosa revelación. Y el Señor le dice: bienaventurado eres. Bienaventurado eres.
cuando cada uno de nosotros podamos responder a esa pregunta en nuestra mente, en nuestro corazón: ¿quién es Cristo para mí? Y que yo pueda decir: es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Me alcanzará esta sentencia de nuestro Señor Jesucristo diciendo: bienaventurado eres. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, no te lo reveló tu intelecto, no te lo reveló tu inteligencia, no te lo reveló tu sabiduría, sino te lo reveló el Espíritu Santo. Te lo reveló el Espíritu de mi Padre. Bienaventurado eres. Y entonces le dice: y a ti te digo, sobre esta roca edificaré mi obra. El versículo dice: mi iglesia. Yo tomo y digo mi obra, porque nosotros somos una obra delante del Señor cuando Él viene y toma nuestra vida. Para cada uno de nosotros es una manifestación, es una obra de amor lo que el Señor hace en nuestras vidas, cuando yo puedo reconocer y decir: Jesucristo es el Hijo de Dios. Y no solo es el Hijo de Dios, es mi Salvador, es mi Redentor, es mi esperanza, Él es mi restaurador, es el que me anima, Él es el que me sostiene. Bienaventurados sois. Para nosotros es una obra que tiene que hacer el Espíritu Santo. Y esa obra empieza cuando usted, como vimos en la proclamación, usted declara que Jesucristo es el Señor. Cuando usted reconoce que Él murió en la cruz por usted. Cuando usted reconoce que por su sangre usted ha sido comprado y ahora es esclavo por precio y es esclavo por amor. Entonces, cuando usted reconoce eso, el Espíritu Santo viene a su vida y empieza a trabajar, empieza a transformar. El apóstol Pablo dice: no nos cansemos, sigamos hacia adelante, porque la obra no es nuestra, no es por mucho que usted se afane, no es por mucho que usted se esfuerce, sino que será la obra del Espíritu Santo en su vida. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos permites tener. Te doy gracias, Señor, porque tú, Señor, nos recuerdas que tú eres el Hijo de Dios. Porque tú nos recuerdas, Señor, que fuiste enviado por el Padre en rescate por todos nosotros. Porque tú eres nuestro Salvador. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Y ahora te pido, Padre, que tú nos ayudes para que yo pueda poner el fundamento en mi vida, para que yo pueda descansar en tu palabra, que tu palabra, Señor, sea la que me permita tomar decisiones a cada momento, en el día a día. Envía de tu Espíritu Santo para que esa palabra me sea revelada, Señor, y que yo vaya en la confianza de que voy descansando en mis decisiones, en tu palabra, y no en mis emociones. Gracias te doy, Señor, por la obra que estás haciendo en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Señor, tú mejor que nadie conoces la necesidad de todos y cada uno de ellos, principalmente una necesidad física, Señor, porque sus cuerpos están sufriendo por enfermedad, sus cuerpos se están consumiendo, Señor, hay dolor en ellos, hay tristeza, hay depresión, Señor, pero por amor a tu nombre, Señor, envía, Padre, Señor, un rayo de luz para que ellos, Señor, pongan su fe
y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo y en nadie más. Ciertamente cuando estamos desesperados, Señor, buscamos tantas cosas. Y no estoy diciendo que sean erróneas. Buscamos al hombre, buscamos la medicina, buscamos el remedio, buscamos la alternativa. Buscamos a los hombres para que nos consuelen, para que oren por nosotros. Pero Padre, en ese punto, solamente tu palabra puede sostenernos, solamente tu palabra puede ayudarnos, solamente, Padre, tu palabra puede restaurarnos. Padre, este día oro, Señor, conforme, Padre, a lo que el apóstol Pedro expresó en su primer sermón. Padre, concede que mientras hablamos de tu palabra a estas personas, mientras les hablamos de tu palabra, Señor, mientras les mostramos tu palabra, mientras disertamos de tu palabra, mientras les predicamos tu palabra, Señor, concédeles maravillas, milagros y sanidades, Señor. De la misma manera, Padre, yo me permito orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que tú, Señor, les permitas, Señor, un bálsamo de sanidad, que tú los restaures. Padre, y si a ti te place, levántalos, Señor, de manera sobrenatural. Y si en tu voluntad está, Señor, después de que ellos, Señor, hayan alcanzado la salvación, la esperanza bendita de vida eterna, restaura y limpia sus cuerpos. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos. En el bendito y precioso nombre de Jesús. Para honra y gloria tuya. Porque tuyos son toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Gracias, gracias, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.